Decir que el viaje, bueno, pues fue a esa península de Corea, que lleva pues 5 años, los años que llevamos aquí ahora viniendo después del COVID, pues esa península de Corea está cerrada, y lo que es Corea del Norte, ¿no? Entonces, bueno, pues hubo una posibilidad ahora mismo de entrar a través de la organización de la maratón, y bueno, pues allí que me lancé un poquitín a hacer ese viaje, ¿no? Para empezar, lógicamente, pues hay que ir por China, porque hoy en día la única forma para los occidentales es volar desde el aeropuerto de Pekín, y bueno, pues los rusos y los chinos sí que tienen otras opciones a través de Vladivostok y a través también de la frontera terrestre, ¿no? Por esa China, bueno, tengo estas fotos que un poquitín, bueno, pues resume lo que también fue avanzando China, ¿no? Que, pues por darle un poquitín de protagonismo, esa China de hace ya bastantes décadas, pues fue creciendo, se fue modernizando, y bueno, pues sobre todo los que viajasteis también por aquí, por China y por Corea hace años, pues veréis que si ahora mismo estáis viajando también por alguno de los lugares, pues cambió todo mucho, ¿no? Lo primero con los vuelos de bajo coste, ¿no? Si antes a lo mejor se volaba con el China o con la China Eastern y se pagaban 500, 600 euros por un vuelo, pues ahora mismo se puede ir por 200 euros a través de un enlace, de una ciudad. Yo fui con un vuelo de bajo coste a través de Hangzhou, ya veis cómo son los aviones, casi es un poquitín como si volases aquí con Ryanair. Y bueno, pues muchas veces aprovechas esas escalas para también conocer el lugar. Los que conozcáis un poquitín esta provincia, la verdad es que es preciosa, Hangzhou. Y desde ahí, bueno, pues ya fui recorriendo otros sitios de China, en un viaje que fue un poco más de 3 semanas, y en las que, bueno, pues 2 semanas y pico fueron para China y un poquitín menos de una semana para Corea, ¿no? China, empezando por los aeropuertos, también las comunicaciones, los trenes, pues se modernizó mucho. Incluso, bueno, pues a veces voy sacando fotos desde el avión, tengo un teléfono que sí puedes tener un objetivo grande, y bueno, pues veis esto, no sé si alguien sabéis lo que es. ¿Alguien estuvisteis hace poco por esta zona? ¿Me pongo por aquí? Vale. Pues ahora os lo voy a enseñar, pero es muy curiosa esa foto sacada pues, a 8.000 metros de altura, pero en realidad está muy cerquita de esto, que si lo conoceréis mucho, es Macao, la ciudad de Macao, con esa puerta tan bonita, que tuve ocasión de visitar en los días previos de ir a Pyongyang, a Corea del Norte. Y bueno, pues ese ambiente de portugués que se rompe con esos casinos, que ya veis un poquitín pues la fotografía y sobre todo un poco la perspectiva de ese Gran Lisboa, que es uno de los mayores casinos de allí. Cruzando la frontera de Macao hacia el norte también hay zonas especiales que fueron modernizándose mucho. Esto no sé si lo conocéis alguno, es Zhuhai, una zona al norte de Macao muy bonita también, se cruza la frontera terrestre, y bueno, pues construyeron esa ópera tan futurista pues al lado de los edificios más tradicionales, ¿no? Y eso que visteis desde el aire es este puente que, bueno, invita un poco a ver la modernización de China en estos años, ¿no? Hace unos años, cuando el COVID, pues fui a Escandinavia, y sí que desde la ciudad de Copenhague puedes cruzar por un puente hacia la ciudad de Malmö, y ese puente, para facilitar que pasen los barcos, se esconde debajo del agua, pero bueno, pues es un trayecto más o menos de 20 minutos y de muy pocos kilómetros. Este puente tiene 56 kilómetros, es uno de los mayores puentes del mundo. Se cruzan los autobuses estos de 2 pisos, y bueno, pues haces el trayecto en el estuario, en lo que es el delta del río de las Perlas, desde Macao hacia la isla de Lantau y hacia Hong Kong, ¿no? Y desde allí, bueno, pues yo iría hacia Shenzhen, otra ciudad que quería conocer. Y bueno, pues ahí veis la imagen que veis desde el aire, pues como es ese puente de 56 kilómetros, que llega un momento que se mete por debajo del lecho marino, facilita el paso de los barcos y aparece ya en el territorio de Hong Kong, en concreto en la isla de Lantau, ¿no? En Hong Kong sí que había estado más recientemente, pero bueno, no conocía los nuevos territorios, una zona al norte, ya en la frontera con China, con Shenzhen. Y aquí, bueno, hay un templo muy curioso, que, bueno, una pequeña imagen, se llama el templo de los 10.000 Budas. Y digo, joder, qué exagerados, ¿no? 10.000 Budas, ¿no? Pues no, no hay 10.000 Budas, hay 12.400 Budas subiendo unas escaleras hasta que llegas arriba al monasterio y lo visualizas, ¿no? Cuando cruzas a la parte china, te encuentras con Shenzhen, una de las ciudades más modernas ahora mismo del mundo, y aquí es un poco donde, bueno, pues ya durmiendo en los hoteles cápsula ves que todo se japonizó también mucho, incluso la vestimenta de los chavales, la gente por las calles, y es una de las ciudades más tecnológicas hoy de China y también del mundo, salvo porque, bueno, pues la becan, ¿no? Y lógicamente Estados Unidos les irá poniendo palos en las ruedas porque, bueno, pues el dominio, por ejemplo, de empresas como Huawei, a la cual ya sabéis que acusaron un poquitín de espionaje, como si Google no nos espiara todos los días, ¿no?
Pero bueno, ellos van un poquitín como punta de lanza de la tecnología. Ya veis, este es uno de los últimos teléfonos que sacan, que es un teléfono pero se convierte en televisión, este Huawei de 3 partes. Tienen unos de los edificios más altos del mundo, como es este centro financiero de Penang. Y bueno, pues el dominio que tiene ahora mismo Asia sobre el mundo, aunque bueno, pues quizá nos abrió los ojos, ¿no? Pues el que Trump llegase al poder, es que pues igual que en los años 80 o 90 viajábamos por Nueva York y veías el Empire State y veías las Torres Gemelas o ibas a la Torre Willis en Chicago, era como que Estados Unidos era el centro y el motor y la primera potencia. Hoy en día, de los 10 edificios más altos del mundo, 9 están en Asia, es decir, todo se ha traspasado hacia Asia, ¿no? Y aparte del Burj Khalifa en Dubái y algún otro más, 5 de ellos están en China, ¿no? Uno de esos es el que acabáis de ver, ¿no? Entonces, bueno, esa China tan tradicional se fue poco a poco modernizando y, lógicamente, eso va cambiando, que ciudades también muy tradicionales, como esto es Tianjin, por ejemplo, tuve la oportunidad también de ir hasta allí, pues conserva un poco la parte tradicional, pero todo es súper moderno. Hasta el punto de que, bueno, en muchos de los trenes que iba, pues vas a 310, 320 km por hora, como los Shinkansen en Japón, pero ya acaban de probar este tren que va a unir Hangzhou con Pekín a 750 km por hora. Se va a ir por tierra igual que en un avión. Y de hecho el tren, en el momento que alcanza los 200 km por hora, no toca el suelo, levita y ya no tiene rozamiento ninguno. Va sobre raíles imantados, ¿no? Entonces, bueno, esto ya es una realidad que después la irá copiando el mundo. Hay la ciudad de Pekín, que también pues, vas viendo sus cambios, o por lo menos que yo vi en estos 25 años, ¿no? Los Putong, como todavía te encuentras algunos cerca de la ciudad vivida, pero muchos de ellos pues, ya son pertenencias de Waldorf Astoria y son habitaciones de hoteles de lujo, ¿no? La vieja Pekín se va convirtiendo en la nueva Pekín, aunque se intente conservar lo tradicional, y bueno, pues la modernidad en casi todas las ciudades, Shanghai, Hangzhou, Shenzhen, es increíble, ¿no? Y bueno, pues todas esas bicicletas que antes tanto se usaban en Pekín todavía se siguen usando, eléctricas. Siempre comento que tienen un sistema muy bueno porque para no tener que cargarlas hay como unos cajones, como unos armarios, tú llegas con la batería vacía, pagas con Alipay, metes la batería, se te abre otra puerta y te sale una batería llena y así nunca tienes que esperar para cargar. Y los coches te están cargando ya en 10 minutos, un coche para hacer 300 kilómetros, ¿no? Pero bueno, aparte de las bicicletas, por supuesto que tendremos también Ferraris, Lamborghinis, y bueno, lo que sí es muy tradicional es la comida, que bueno, como decía mi suegro, que era marino y conoció todos los países del mundo que tenía puerto, me decía, Alberto, tú ten en cuenta que solo hay 2 tipos de comida, la que se mueve y la que no se mueve. Y aunque esto veis que es una foto, pues ves cómo comen la comida viva, los alacranes, los escorpiones, caballitos de mar, estrellas, bueno, un poquito de todo. Siempre tendremos el plato de Guantú y bueno, desde aquí ya un poquitín con ese inicio de China, desde aquí, desde Pekín, se gestiona lo que es el visado para poder entrar en la República Popular de Corea. Y solo decir una cosa, sigue cerrada totalmente al turismo, solo abrieron un poquito una zona fronteriza en el norte de Corea como una prueba, enseguida la cerraron, en 3 grupos, 3 semanas se lo cerraron todo. Y ahora mismo al país, desde el COVID, todavía sigue 6 años sin tener posibilidad de entrar con un visado turístico. Lo único que puedes hacer es, ante algún acontecimiento que hay, como en este caso yo lo que hice fue pues, apuntarme a la maratón de Pyongyang, es como puedes entrar, o también con algún visado de negocios, ¿no? Muchas de las personas que también iban en este grupo, lógicamente iban a correr la maratón, como este nepalí, y otros, bueno, pues apuntaban sencillamente para poder, bueno, pues entrar en el país, ¿no? Bueno, con la compañía Air Koryo, desde ahí, desde Pekín, se vuela a Pyongyang, ya mucha gente en el avión que tiene permiso de salir de Corea del Norte, normalmente deportistas y altos funcionarios, y bueno, yo por lo menos pude llegar a conocer la ciudad, lo que es Pyongyang, porque anteriormente había intentado entrar desde aquí, desde Vladivostok, que también hay una forma de entrar, pero no conseguí la visa, y posteriormente, bueno, pues me conformé con ver Kaesong desde la zona desmilitarizada, ¿no? Esa es la costa de Corea del Norte, viajando en barco desde Rusia hacia Corea del Sur, y bueno, pues la forma un poquitín que ahora mismo hay también de ver esa zona de Kaesong es desde aquí. Esta es la ciudad de Kaesong, en el sur de Corea, pues desde la zona desmilitarizada, ¿no? Pero bueno, aquí ya un poco con todos los papeles arreglados, aterrizando en el aeropuerto de Pyongyang, con esas delegaciones oficiales y ya empezando a conocer un poquitín
cómo es la idiosincrasia del país, ¿no? Bueno, ahí en todos los sitios tendremos a los dos líderes, el único que van a llamar presidente, que es el antiguo, Kim Jong-il, que es el padre del actual dirigente, Kim Jong-un, y bueno, pues una ciudad que te la imaginas como muy pobre o como, bueno, pues algo poco avanzado, empiezas a ver que eso, yo creo que, no sé, Román, Magi, los que estuvisteis a lo mejor hace años allí, a lo mejor no era tan moderna como ahora, ¿no? Ahora mismo está llena de rascacielos, de edificios de diseño, la gente sale, compra, bueno, no sé, no es lo que muchas veces tenemos en mente. Antes comentaba con Clara también que también estuvimos en Turkmenistán y bueno, pues Ashgabat es mucho más sosa, realmente hay menos gente, son todo solo edificios, ¿no? Aquí, salvo la parte central donde están, bueno, pues los edificios oficiales y la gente ahí no va nada, está más desierta, la gente se mueve y realmente ves vida, ¿no? Por la noche, que también dicen, no, es que no hay luz y tal. Sí, sí hay luz, pero sí es verdad que a la 1:30 de la mañana pues van apagando casi todos los edificios oficiales, ¿no? Y por supuesto, pues el líder supremo por ahí en todas las pantallas, incluso en el hotel, y otro nuevo líder, porque hay mucha amistad, que es Donald Trump, ¿no? En casi todas las televisiones, cuando encendías por la noche, pues ahí salían las noticias de Donald Trump, ¿no? Y bueno, pues como os decía, ¿no? La única forma ahora mismo de acceder, o que yo pude acceder, ya lo había pensado hace años también, cuando corría maratones, era apuntarme a esa maratón de Pyongyang y conseguir así el permiso, lo que era la visa para entrar. Y bueno, pues había mucha gente como este chico que ya había corrido las 6 majors, que son las 6 maratones más importantes del mundo, ¿no? Nueva York, Chicago, Boston, Berlín, Londres y bueno, ahora Tokio también, ¿no? Y bueno, pues yo hace años corría maratones, había estado en la maratón de Nueva York, con Abel Antón, también en la de Berlín, pero bueno, ahora ya veis que con esta barrera, ¿qué maratón vamos a correr, no? Entonces, bueno, me apunté a los 10.000 metros, a los 10 kilómetros, y bueno, con eso por lo menos conseguí el poder visitar el país, ¿no? Los autobuses de 2 pisos, también muy modernos, ya veis, no será porque no se vea la hora, Y bueno, lo más típico, ¿no? La foto más tomada, los dos líderes, padre y abuelo del líder actual. Y bueno, pues la mayoría de la gente aquí va pues, a hacer la reverencia, a llevar flores y bueno, pues muchos son los coreanos que hasta aquí se acercan, pero bueno, pues como la mayoría de los que viven en Pyongyang ya lo conocen, la mayoría que van pues son o delegaciones o en este caso los que corremos la maratón, ¿no? Esta es la chica que me asignaron, normalmente sigue siendo como era antes, no te sueles poder mover mucho solo, entonces hay una persona que te lleva y otra persona que vigila a la persona que te lleva. Yo tuve la gran suerte de que esta chica había estudiado en Cuba y entonces hablaba español y bueno, pues imaginaros también pasar toda la semana pudiendo hablar español y que te comente todo, ¿no? Me gustó mucho esta foto que tomé por una cosa, ¿no? Porque en realidad es un país comunista, quizá el más comunista de los que quedaron de aquella segunda mitad del siglo XX. Y bueno, pues a diferencia de la Unión Soviética, que tiene la hoz y el martillo, ellos tienen la hoz, que significa un poquitín el mundo agrícola, el martillo, el mundo industrial, pero también la pluma, ¿no? El mundo intelectual, ¿no? Los intelectuales, los escritores, los literatos, los músicos también, ¿no? Y bueno, pues la vida, está todo como muy, los edificios son antiguos, pero todos los ves como muy pintados, con colores muy pastel, realmente se hace un poquitín agradable, no sé cómo sería, ya os digo, ¿no? Hace 20 o 30 años, después si eso comentáis un poquitín, Carlos, Rubén, también que habéis estado hace 5 o 10 años, ¿no? La Torre Cruché, que puedes subir hasta lo alto, donde tienes una vista impresionante de todo Pyongyang. Ahí vemos las dos orillas de la ciudad, el río Taedong que la divide. Y bueno, pues ya veis, ¿no? Una zona que está toda llena de rascacielos y lo que os digo, pues donde vive mucha gente, salvo en las zonas centrales. Todos esos, bueno, pues esculturas, ¿no? Alegóricas también de ese pasado, pero sin embargo la modernidad de Pyongyang hoy en día pues son edificios que, bueno, pues como sabéis también no hay propiedad privada, la mayoría de las viviendas se asignan o bien a funcionarios, o bien a atletas, o bien a gente que trabaja allí y según el estatus de la persona le dan un edificio u otro. De hecho, casi todos los edificios, por lo que me comentaba esta chica, están ocupados por un gremio, pasa como un poco en Europa, que todo el mundo estaba gremial, ¿no? Las ciudades, pues aquí también pasa, el que es de los deportistas, pues casi todo el edificio están deportistas, ¿no? La torre de telecomunicaciones y bueno, pues las chicas que hacen sobre todo las visitas a monumentos, en este caso ese que vimos antes, con los trajes tradicionales,
ahí de terciopelo. Y bueno, pues antes comentabais un poco lo de las fotos, ¿no? Por supuesto, con total respeto, a ellos les gusta también que les saquen fotos en muchos casos. Yo más que nada era un poquitín para sacar, sobre todo, y la chica, las caras que tienen de porcelana, ¿no? Esas carinas son prácticamente todas, incluso las mujeres mayores, muchas veces tienen esa cara que es casi de porcelana, ¿no? Bueno, sitios como ese restaurante que está en el río, los autobuses todavía siguen siendo, como en muchos países, de muchas regiones o ciudades de la Federación Rusa o de Ucrania, por ejemplo, pues con esos trolebuses eléctricos. Este edificio tan grande que posiblemente cuando llegue el Estado Rubén también ya estaría, el hotel que están construyendo está totalmente acabado por fuera, pero todavía falta por construir por dentro, ¿no? Es un bestial. Y bueno, pues la plaza del pueblo, donde realmente son todas las celebraciones, como pasa en la Plaza Roja de Moscú, donde hacen todas las exhibiciones militares, y ahí sí que ya vemos un poco pues todas esas banderas coreanas, y esto sí da una sensación más del siglo pasado y de ese pasado mucho más comunista y mucho más cerrado. Lo que os decía, después ya sales un poquitín de esta zona, la gente bueno, pues va a su trabajo. Yo en realidad pues vi una ciudad que en realidad no voy a decir que sea el mejor país del mundo, no lo podemos decir, pero tampoco es el peor. Hay muchísimos países en el mundo, y todos los que viajamos por sitios de África y de determinados lugares con muchísima pobreza, muchísima hambre, aquí no se ve tanto en la ciudad. Por supuesto que en medio rural me imagino que sí que sea muchísimo más. Solo tuvimos un día oportunidad de ir al medio rural. Y bueno, pues nada, se hace un poco la noche. Os presento también algún restaurante de estos que sobre todo llevan a los turistas o a las delegaciones oficiales, donde ves un poco, bueno, pues cómo tanto en esta Corea del Norte como en la Corea del Sur, porque también pasaba en Busan o en Seúl, pues les gusta el pescado muy fresco, y el pescado fresco es que esté vivo. Entonces tú entras en un restaurante, puede tener 10, 12 piscinas llenas de, bueno, pues de cosas que te puedes pedir en la carta, como es tortuga o como es tiburón o cualquier otra cosa, ¿no? Normalmente se come crudo o a veces también vivo, ¿no? Estos son los fideos típicos de Corea del Norte, unos fideos blancos que se sirven fríos. Y bueno, pues ese es uno de los puentes que cruzan el río y por donde pasaba la maratón. Y bueno, pues nada, voy un poquitín rápido para no alargarme mucho. Las zonas un poco más visitables, pues por supuesto son los museos, las bibliotecas, como esta que dice que es una de las mayores del mundo, ¿no? Junto con la que está en Minsk, en Bielorrusia también, que tiene como unos 600.000 volúmenes. Aquí los líderes supremos. Otra toma de donde están, en esa colina, donde primero pusieron la estatua del abuelo, y después ya cuando murió Kim Jong-il, pues la otra. Y bueno, pues una parte muy importante que también habéis visitado los que hayáis ido anteriormente, pues esa final de guerra entre comillas, ¿no? Porque la guerra todavía sigue presente, esa guerra de Corea, después de la Segunda Guerra Mundial, entre el enfrentamiento, la liberación de los japoneses, y después el enfrentamiento entre la parte comunista del norte, apoyada por la Unión Soviética, y la del sur por Estados Unidos, pues sigue hoy todavía vigente. Es decir, la guerra no acabó, es una de las guerras más largas del mundo. Hay un armisticio y desde el año 53, bueno, pues todo está más o menos en calma, aunque hay muchos incidentes, ¿no? Otra de las cosinas, y al hilo también de lo que decís de las fotos, ¿no? Bueno, es que no se pueden hacer fotos, no se pueden hacer fotos no, con todo respeto y pidiéndolo, pues incluso con personal, incluso militar, porque hay que reconocer que la mayoría de los coreanos son militares, si no es en activo, son en pasivo. Es el cuarto país con un ejército mayor del mundo. Tienen 1 millón de personas en activo y 5 millones en la reserva. Después de Rusia, Estados Unidos y, si no me equivoco, la India y China, es el país con un ejército más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos aquí, por supuesto, de esa guerra de Corea y también un poco de los incidentes que tuvieron con los americanos, pues guardan muchas cosas, como esos aviones derribados, helicópteros, ya veis, del siglo pasado también, algún buque que capturaron en el año 68 a los americanos, un buque espía, pues que lo interceptaron, y bueno, pues ahí lo ponen ahora como museo, ¿no? Para que los coreanos lo vean, incluso con los disparos de cuando accedieron al buque, y aquí un poco el itinerario de cómo iba un poco por sus costas, ¿no? Bueno, por supuesto todo esto es propaganda que el régimen también se encarga de hacer. Tiene un museo de la guerra impresionante, que es este nuevo. Antes había uno antiguo, ahora hicieron uno con un techo panorámico 360 grados donde se revive la guerra de Corea, que es increíble, pero no puedes sacar fotos dentro.
hasta el punto de que, bueno, pues prácticamente está todo hecho, bueno, pues como si fuese analógico, pero parece como si estuviese hecho con inteligencia artificial, ¿no? Algunas de las casas más elegantes de Pyongyang, que muchas veces pues, son las que tienen los deportistas que ganaron medallas en las Olimpiadas, y bueno, la estación, ¿no? La famosa estación de Pyongyang, donde salen los trenes que van hacia Moscú y que también van hacia Pekín, que hasta el año 20 pues, se podía viajar también, pues, tanto en tren como en avión, o hacer un trayecto de cada manera. Hoy en día la estación está en vigor, vamos, o es activa para rusos y para chinos, pero no para occidentales, ¿no? Y bueno, pues pongo un pequeño vídeo del metro de Pyongyang, que bueno, pues ves algunas de las estaciones y nada, pues también en casi todos los lugares públicos siempre va a haber una persona responsable, como en casi todos estos países de esa órbita soviética, responsable de vagón, responsable de comedor, responsable del paso de peatones, responsable de todo, ¿no? Como esta chica tan joven. Las estaciones, y bueno, pues nada, voy un poquitín pasando rápido. Aquí lo que os decía, ¿no? Muchas veces no solo es que no quieran las fotos, sino que también las piden ellas. Estas son las dos chicas que iban con el grupo en el que yo estaba, muy imaginas. Y bueno, pues acabo ya para que veáis un poco algo que sí que no todo el mundo ve, ¿no? Y es cómo es la maratón de Pyongyang, algo alucinante, porque lo que os decía, después de estar en Nueva York, en Berlín, pasar la puerta de Brandenburgo, entrar en Central Park, yo nunca viví algo como esto, ¿no? Entrar a ese estadio tan grande, con unas 40.000 personas, entrar en unas chaquetas para que los aplausos se oigan más, se ponen las manos y entonces suena muchísimo y aquello ruge como si fuese, bueno, es increíble. Y después, bueno, pues nada, toda la delegación internacional iba entrando, mientras, bueno, pues un speaker o uno que va dirigiendo les va diciendo cómo tienen que hacer las horas, cómo tienen que también usar las pulseras, y va poco a poco, bueno, pues animando a toda la gente que está allí, ¿no? Toda esta gente, por supuesto, entra militarmente al estadio y sale militarmente del estadio, pero son 40.000 personas, y este es el estadio pequeño. Tienen un estadio grande de 150.000 personas, que es el mayor estadio del mundo. Ni el Nou Camp, ni el Bernabéu, ni Wembley, ¿no? Lo tienen y es donde juega la selección de fútbol de Corea del Norte, ¿no? Parece tontería, pero llevan 31 ediciones de esa maratón de Pyongyang. Y bueno, pues aquí tenéis al tigre de Asturias, que se quiso batir en el duelo con los jóvenes coreanos. Y bueno, yo ahí le pregunté a uno, digo, ¿tú prefieres que yo vaya de liebre delante marcando o preferís que los guíe unos metros, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, cuando empezó la prueba, yo vi que ellos cogían unos metros, se dirigían ahí a la salida de esos 42 kilómetros, 195 metros, el estadio empezó a rugir y se dio la salida a esa maratón en la que, bueno, yo les dejé primero unos metros, que se convirtieron en unos kilómetros, que se convirtieron en unas horas. Y bueno, yo llegué casi cuando llegaban los de la maratón, ¿no? Pero bueno, me lo pasé muy bien, porque la gente también, pues te va animando en todo el recorrido. Es cuando estás más libre para poder estar también pues, con las madres, con los niños. Enseguida te sacaban el niño para que le dieras la mano, para que lo cogieras. Y bueno, pues alguna fotina que me fui haciendo. Y esta es la entrada del estadio después, con los cánticos, que ya quisiera os brazo, ¿no? Bueno, pues nada, ya con eso, para dejarle ahí también un poquito de tiempo, la entrega de medallas de la maratón, de los 10 kilómetros, también de los 5, mucha gente que se apuntó. Y bueno, pues había corredores también de Etiopía, pero sin embargo ganó un norcoreano, y hay que decir una cosa, el tiempo que hizo es espectacular, hubiese sido récord del mundo hace no muchos años, ¿no? Y bueno, pues nada, ya finalizo con esas imágenes de esa parte más rural también. Aquí está el zoo de Corea, donde, bueno, pues con los choferes también me saqué algunas fotografías. Yo fui conductor de autobús también durante unos años, llevaba grupos y, bueno, pues ahí pudimos ir un poco a ver la zona de las afueras de Pyongyang. Y después una cosa muy curiosa, que os paso las fotos rápido, aquí el Arco del Triunfo, que también es más alto que el de París, lo más guapo, pero que lo tienen cerquita de ese estadio, que es donde fue la maratón, el que os digo que es el pequeñito. Y estas son las imágenes de la ciudad, cómo vive ahora, cómo se mueve la gente, su presidente ahí a caballo, al estilo Putin. El de arriba es y bueno, el de arriba es el caballo, sí. Y bueno, pues nada, aquí tenemos a los neninos, a las madres, y bueno, lo que digo siempre, ¿no?
para mí lo que más me gusta del mundo es sobre todo la gente, ¿no? La que en realidad escapa de esa parte política, donde, bueno, pues la gente de Corea del Norte y Corea del Sur muchas veces son familia. Antes hablaba con Miguel, ucranianos y rusos pues también no tienen la culpa de lo que hacen sus dirigentes, ni israelíes, ni palestinos, ni tantas guerras que los que viajamos por tantos conflictos vamos viendo por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, ahí ya enseñándoos también un poco pues la belleza de sus chicas también, que en muchos de los sitios pues ahí accedían también a posar. Y esto, bueno, es una cosa muy curiosa que están ahora haciendo, es un centro tecnológico de la agricultura, ¿no? Lo promovió el actual presidente, perdón, el padre del actual dirigente, y consiguen, bueno, pues hacer cultivos circulares, es decir, las lechugas están boca abajo, las giran y les ponen distintas luces. Ultravioleta, blanca más clara, blanca más... y van viendo cuáles crecen más rápido, las llevan en estas vagonetas y las van insertando, y la verdad es que las lechugas se dan impresionantes, ¿no? Tienen grandes invernaderos y ya veis pues cómo las van intentando pues también cultivar en un país que ya sabéis que hubo una hambruna muy grande a finales del siglo pasado, y bueno, pues hoy en día van haciendo estos mecanismos también para jugar sobre todo con la luz y con el clima, ¿no? Ahí veis al actual, común, y bueno, pues los tomates y todo lo que allí te venden. Pues nada, hemos acabado. Ese es el edificio que os decía antes, que va a ser el hotel más grande, uno de los más grandes de Asia. Es un rascacielos impresionante, grandísimo, lo iluminan por la noche. Y bueno, pues gracias a esta maratón de Pyongyang pude llegar a este país que no conocía. Hasta ahora pues he visitado 260 países y territorios de esa lista TCC que tenéis aquí, Martín, y bueno, pues nada, ojalá pueda seguir viajando también ahí con los maratonianos etíopes, haciéndome fotos sobre todo pues con la juventud, con el futuro de Corea, que ojalá vaya mejorando y sea mucho mejor que actualmente. Y nada, pues adiós y muchísimas gracias por la proyección.